La misma familia a veces te discrimina por, por tener una discapacidad. Cuando no lo sabían te trataban normal, pero cuando empezaban a ver que a lo mejor tú tenías una recaída o estabas descompensada, ¿y qué le pasará? ¿Y qué le pasará? Y cuando dejaron de hablarme, se apartaban, se aislaban, no te llamaban como antes. Tuve la diferencia de antes mucha atención y de la noche a la mañana que se enteran de la discapacidad se apartan de ti, como que tienen miedo, como que tienen vergüenza, como que se avergüenzan de tener alguien en la familia así. Tener un círculo de amistades que no tenga que fallarles porque me encuentro mal y no les diga nada a nadie, porque muchas veces te sientes tan mal que no tienes fuerzas de coger el teléfono y avisar. La gente pues muchas veces piensa y se equivoca de que la gente con estas patologías y demás es que no tienen ya derecho a vivir, no tienen ya derecho a decidir, y es muy distinto. O sea, de hecho le invito a muchísima gente de que realmente se informe, porque no es así. No es así para nada. Porque las adicciones es como que se le culpa de que es algo más voluntario. Es como que la enfermedad mental te viene, ¿no? Y la adicción te la has buscado, ¿no? Y no siempre es así. La sociedad no... Una persona que tenía una adicción y está rehabilitada, la sociedad, depende de qué persona, no la ven como una persona rehabilitada, ¿no? Es como tú has sido esto y cuidadito, no? Moltes vegades que he buscat feines amb el grau de discapacitat, al meu cas tinc un 37%, i a les pròpies entrevistes de feina, siguin telefòniques o tal, et demanen que especifiquis quina és la teva discapacitat, i quan són mentals fugeixen corrents, tot i que no és del tot legal que facin això, però molts ho tramiten d'aquesta manera i dono fe de que això m'ha passat a mi. Está muy estigmatizado en el tema de la sociedad, el tema de que no ayudan, pero tienen que ayudar. Alguna vez en el ascensor en mi comunidad, algunas personas no se han querido subir conmigo, alguna persona, y he notado que a lo mejor estoy mala impresión mía, pero a lo mejor es porque me ha discriminado, piensa que porque le voy a hacer algo. Sí, normalmente alguna persona no se ha querido subir conmigo en el ascensor. A lo mejor gente tiene mala impresión, piensa que porque tienes una enfermedad piensa que eres peligroso, y no es así. La enfermedad, hay que romper ese cliché que hay de la enfermedad, o no sé cómo le llama la palabra. Estigma. Ese estigma hay que romperlo.